Señor les bendiga, amigos y amigas. En esta hora queremos invitarles a que abran la palabra del Señor en el libro de los Jueces, capítulo 13, versículos 24 y 25. Dice la palabra del Señor: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. La palabra del Señor nos habla en el libro de Jueces acerca de un joven llamado Sansón. Este muchacho fue dedicado a Dios desde un principio. Si leemos la palabra del Señor desde el versículo 1 en el capítulo 13, habla de que una mujer, bendito sea el nombre del Señor, era estéril y oró a Jehová y le rogó que le diera un hijo, y el Señor se lo concedió. Cuando ella vio que podía dar a luz, ella decidió en su corazón dedicárselo al Señor. Cuando ella se lo dedicó a Dios, dice la palabra en este versículo que acabamos de leer, que le puso Sansón por nombre y que el niño creció y Jehová lo bendijo. En esta hora yo quiero hablarles bajo el tema vuelve. Es una invitación, vuelve. Sansón fue dedicado desde su nacimiento al Señor. Su madre fue una mujer de fe y por esta razón ella le creyó al Señor y tuvo a Sansón. Y vemos que este muchacho tenía principios desde muy pequeño en su casa, principios bíblicos, principios de moral, de ética, porque se lo inculcaron sus padres. Y en esta hora yo quiero referirme a aquellos que también han tenido esto en sus vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Aquellos jóvenes que por la gracia y la misericordia de Dios han tenido la oportunidad de nacer en un hogar cristiano. Y Sansón, dice la palabra del Señor que el Espíritu de Jehová estaba con él. Y aún Sansón tenía experiencias personales con el Señor, porque dice la palabra de Dios en el capítulo 14, el versículo 5 dice: y Sansón descendió con su padre y con su madre en Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí la palabra habla en el libro de los Jueces que Sansón era un joven que había sido dedicado a Dios desde un principio y que ya tenía experiencias con el Señor. Porque si bien la palabra dice que él mató al león, dice primero que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Y aún la palabra describe que esta experiencia que él tuvo con Dios no se la contó a sus padres. Alabado sea el nombre del Señor. Y querido joven, en esta hora yo quiero preguntarle, ¿cuántas experiencias usted ha tenido con Dios a nivel personal, en el secreto con Dios, en la iglesia? Y usted no se las ha contado a nadie. Eso es necesario que usted lo valore. Gloria al nombre del Señor. También habla que Sansón fue el hombre que mató con una quijada a 1000 hombres. Alabado sea el nombre del Señor, y lo dice en Jueces, capítulo 15, desde el versículo 14 dice la palabra: y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, es decir, sobre Sansón, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresco, aún extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Gloria al nombre del Señor. Entonces, este muchacho tenía experiencias muy valiosas con el Señor.
porque solamente él podía vencer al enemigo cuando el Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Y cuántos de nosotros hemos recibido la presencia de Dios, hemos tenido encuentros con Dios, hemos visto que la palabra del Señor nos ha tocado directamente y que aún el Espíritu Santo ha llegado sobre nuestra vida, nos ha llenado, nos ha bautizado y muchas veces nosotros no valoramos eso? Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor también, gloria al nombre del Señor, que un día, con todo esto que a él le había pasado, con todas las experiencias que él tenía, porque aquí dice la palabra que hasta ese momento él le servía al Señor, él estaba consagrado a la presencia de Dios, y así muchas veces somos nosotros. Nosotros también estamos consagrados a Dios, le servimos a Dios en la iglesia, tal vez cantamos, tocamos un instrumento, tal vez salimos a evangelizar con los hermanos, tal vez estamos en comunión, pero siempre que el Señor reprenda al enemigo, al diablo, siempre Él viene a tratar de destruir esa comunión, a tratar de destruir nuestra vida, a tratar de dañar lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Este muchacho estaba en actividad constante, y si la Biblia dice que cada vez venía el Espíritu de Jehová sobre él y él podía hacer algo poderoso y sobrenatural, es porque él tenía una comunión también constante con Dios. Tal vez usted también la tiene, tal vez como joven, adolescente o hermano en el Señor, usted también la tiene, pero no falta el día en que el enemigo quiere venir a robarle esa bendición. Entonces, cuando el enemigo viene de la forma más sutil. Muchas veces nosotros no nos apercibimos de lo que el enemigo muchas veces está queriendo hacer en contra de nuestra vida. Dice la palabra del Señor en el versículo 16 del capítulo 16 de Jueces, versículo 4 dice: después de esto, o sea, de todas esas experiencias que la Biblia describe de Sansón, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 100,000 ciclos de plata. Gloria al nombre del Señor. Esta mujer era hermosa y los ojos de Sansón se cautivaron con ella. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué pasó? Que se convirtió Dalila en el instrumento del enemigo para hacer caer a Sansón. Y dice la palabra del Señor en el versículo 6: y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Entonces Sansón, cuando Dalila le decía estas cosas, todos sabemos la historia de Sansón, que él tenía pelo largo y barba larga, porque esa era el símbolo de consagración al Señor. Entonces, ese era el secreto, que cuando le cortaran el pelo, él iba a ser despojado de esa fuerza. Pero en realidad era solo un símbolo. Yo quiero que usted entienda que la palabra del Señor utiliza eso como un símbolo, pero es para describir de que realmente esa fuerza era el Espíritu Santo, porque él ya estaba consagrado a Dios, porque su mamá ya se lo había dado al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces dice la palabra que como ellos no sabían ese secreto, Dalila le rogaba a él, trataba de enamorarlo, trataba de seducirlo, y tras de eso le pedía que le reflejara ese gran secreto. Pero él sabía que él no podía descubrírselo a otra persona, porque eso le representaba a él la vida con Dios, la comunión con el Señor. Entonces, la primera vez y la segunda, él trató de decirles mentiras para que ellos no supieran realmente cuál era la verdad. Porque aquí dice: y le respondió en el versículo 7 Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes
que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando se toca con el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Mire, querido amigo, querido hermano, muchas veces nosotros, cuando nos vemos tentados por el pecado, nosotros tratamos como de defendernos. Casi siempre el pensamiento de muchos es: yo sé hasta dónde llegar, pero realmente nosotros no conocemos hasta dónde le podemos ceder a los deseos de la carne. Por eso aún este muchacho le dijo a Dalila una mentira, pero el enemigo igual lo hizo, ejecutó esa mentira para ver si sí era verdad. Y él de todas maneras siguió ahí. ¿Por qué? Porque él no dijo: estos me ataron, trataron de agarrarme. Y claro, como yo les dije una mentira, entonces yo me salí de ahí. Entonces mejor lo que yo voy a hacer es apartarme. No, él no hizo eso. Él siguió en medio del pecado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en capítulos atrás que cuando este muchacho Sansón quería tomar una mujer por esposa de otro pueblo que no fuera el de Israel, sus padres, como ya le habían enseñado, le dijeron: no, porque el Señor nos ha mandado de que tomemos de las mismas hijas del pueblo de Israel. Pero ya su corazón estaba deseando a otras, y cuando él deseó a Dalila, empezó el enemigo a trabajar, y miren que ya estaba tratando de cómo atarlo, de cómo dañar su vida. Entonces la palabra dice que al final él cedió a esa tentación, porque la palabra dice aquí en el versículo 16 de ese capítulo 16: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Cuántas veces, querido hermano, el enemigo ha venido a tentarlo, a presentarle una situación en donde usted se siente atraído por eso? Y muchas veces nosotros sí luchamos contra eso, pero si nosotros no huimos, la palabra del Señor dice que el avisado ve el mal, ve el peligro y huye. Y si nosotros no huimos de esas cosas, un día el enemigo realmente va a lograr lo que quiere. Y en el caso de Sansón, Dalila logró lo que quería. Dice la palabra que presionándole ella cada día con sus palabras. Hermano, ¿cuántas veces el enemigo ha venido a usted a tratar de dañar su vida? ¿Cuántas veces ha querido venir con sus palabras a importunarle y a tratar de reducir su alma a mortal angustia? Por eso en esta hora yo quiero decirle que es necesario que se aparte de esas situaciones que lo están haciendo alejar del Señor. Porque miren que si ustedes notan y si ustedes leen estos capítulos que hemos mencionado, la palabra del Señor dice que Sansón aquí ya no tenía experiencias con Dios. ¿Por qué? Porque él se alejó. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice la palabra que es necesario que nos alejemos del pecado. Porque aun cuando Sansón, después de que ya Dalila lo había envuelto de tal manera, él le descubrió realmente el secreto. Y cuando él le descubrió eso, una vez más pasó lo que había pasado en las veces anteriores. Trataron de agarrarlo, de cogerlo, de atarlo, pero esta vez sí pasó lo que él creyó que nunca le iba a pasar, y es que iba a quedar cautivo en las manos del pueblo enemigo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 19 del capítulo 16 de Jueces: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos contra ti.
Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. ¿Cuántas veces usted, querido amigo, ha tratado de encubrir su pecado y ha dicho: esta vez yo saldré igual, esta vez yo saldré como si nada y voy y sigo a mi iglesia siguiendo y sirviéndole al Señor como si nada hubiera pasado, porque a mí mi pastor no me ha visto, porque mis hermanos no me han visto, porque mis amigos no me han visto, porque mi líder no me ha visto? Alabado sea el nombre del Señor. Pero no crea que eso se queda así, porque la palabra del Señor describe que todos esos pecados ocultos un día van a tener que salir a la luz si usted mismo no los confiesa, porque la Biblia dice que el que está en medio del pecado, el enemigo siempre, el mismo enemigo siempre lo va a avergonzar. Bendito sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo este versículo 20, dice: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Alabado sea el nombre del Señor. Qué triste, querido hermano, querido joven, qué triste que un día este muchacho Sansón tuvo el privilegio de estar en un hogar cristiano, de conocer al Señor, de tener encuentros con Dios, de tener experiencias con el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Y que esta vez la palabra del Señor describa que él no sabía que ya Jehová se había apartado de él. Qué triste que un día el Señor estuviera con él y ya no estuviera, porque él mismo se dio a la tentación, se dio a las cosas de la carne. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor dice en Primera de Juan, gloria a Dios para siempre, santo es el Señor. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo quiero decirle, querido hermano, que si usted en este momento se está sintiendo atraído por algo que está fuera de la presencia de Dios, que está fuera de la voluntad de Dios, deténgase, porque la palabra del Señor aquí dice que no amemos las cosas del mundo ni lo que hay en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor, porque si alguno ama aquello que está allá, el amor del Señor ya no está en él. Y eso fue lo que le pasó a Sansón. Sansón deseó más a Dalila que lo que Dios le había dado. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso, como aquí dice la palabra, el amor del Padre no está en él, así la palabra también describe en el libro de Jueces que ya él no sabía que Jehová se había apartado de él. Bendito sea el nombre del Señor. Y sería triste que nosotros dijeran de nosotros que ya hemos conocido del Señor lo que dijo un día Samuel de Saúl: cómo han caído los valientes, como si nunca hubieran sido ungidos con aceite. Bendito sea el nombre del Señor. Sansón fue ungido también por la presencia del Señor, porque lo primero que leímos en esa cita bíblica fue que el niño creció y lo bendijo Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, usted ha sido bendecido por el Señor, usted ha tenido experiencias con Dios, la palabra le ha hablado, usted le ha marcado el Señor la vida. Usted no puede despreciar esa salvación que el Señor le ha regalado, que el Señor le ha concedido, porque no ha sido por nosotros. La palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por la gracia de Dios. Es por la gracia y la misericordia del Señor que usted tiene vida, que usted puede ir a alabarle, que usted puede ir a adorarle. Así que, amigo, hermano, si usted se siente atraído por algo del mundo, por una mujer que no es su esposa, por un hombre que no es su esposo, si usted se siente atraído por otro joven, Dios, alabado sea el nombre del Señor, no lo haga.
deténgase, dígale al Señor: Señor, ayúdame. Dios le manda esta palabra porque Él quiere que usted se acerque a Él, no que se quede solo tratando de luchar con esa tentación que lo está agobiando. Alabado sea el nombre del Señor. Él no quiere que usted se quede ahí, bendito sea su nombre. La palabra dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote, que es Jesucristo. Lo dice en el libro de Hebreos capítulo 4, y aún dice la palabra del Señor que Él padeció todas las cosas que nosotros hemos padecido, y que solamente por eso nos podemos acercar a ese trono de gracia, a la presencia del Señor, porque a Él también fue tentado como nosotros, con la diferencia de que no cometió pecado. Querido amigo, Cristo está dispuesto, alabado sea el nombre del Señor, a que aquel que se acerca a Él le va a ayudar. Gloria al nombre del Señor. Entonces, por eso la invitación en esta hora es para que usted se acerque al Señor, para que si usted se siente atraído por algo, por un ofrecimiento, querido joven, adolescente, usted que tal vez está en el colegio, que le están ofreciendo cosas que usted sabe que no le agradan al Señor, en la universidad, aún en el trabajo, por favor, no le ceda al enemigo, no le ceda terreno, porque mire que Sansón, cuando fue ungido, terminó dormido en los pies de Dalila, una mujer que era codiciable para todos los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso le pido que vuelva al Señor. Por eso dice la palabra del Señor como título para este tema: vuelve. No te quedes afuera, no te quedes con un pie adentro y otro pie afuera de la iglesia. Vuelve al Señor, vuelve a las experiencias que has tenido con Él. Recuerda, trae a memoria en este momento todas aquellas cosas que Dios te ha prometido, que Dios te ha hablado, que Dios te ha dicho, los sueños, tantas experiencias que has tenido. Alabado sea el nombre de Cristo, aún el primer encuentro que tuviste con el Señor. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Es necesario que volvamos a esas cosas y que no perdamos nuestra salvación. Dice la palabra de Dios en el versículo 21 del capítulo 16. Dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y también dice el versículo 25, dice: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, es decir, los filisteos, los que lo habían atrapado, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Querido amigo, sería triste, hermano, sería triste que después de que usted ya ha sido libertado por el Señor, usted tenga que volver a esto. Yo tenga que volver a eso. Sería triste. Alabado sea el nombre del Señor, porque aquí dice la palabra que a Sansón no solamente se le perdió la presencia del Señor, sino que aparte le sacaron los ojos, lo ataron. Usted y yo estábamos atados por el pecado, y nosotros no podemos permitir que por un ofrecimiento que nos hagan del mundo volvamos a estar atados. Y a este hombre le pasó eso, y aún dice más, que se convirtió en el juguete de los enemigos. Alabado sea el nombre de Cristo. Sansón fue escogido para que derrotara al pueblo filisteo, y él, por su desobediencia a Dios, por cederle a sus placeres, terminó siendo el juguete del pueblo enemigo. Por eso el consejo de la palabra está en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si usted está encubriendo algún pecado, es mejor que lo saque, que lo confiese, que pida perdón al que le tiene que pedir perdón y que pida la misericordia de Dios, y Él se la dará. Y sigue diciendo el versículo 7: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos limpia de todo pecado. Eso es lo que el Señor quiere, que si usted le está cediendo terreno, que si usted ya está quitando el espacio a Dios para dárselo a otras cosas, usted puede confesarle sus pecados al Señor y decirle: Señor, te he fallado. La Biblia dice aquí en esta porción de la palabra que la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Porque si decimos no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el consejo, querido amigo, querido hermano. Vuelva, porque Él es justo para perdonarnos y Él está dispuesto a hacerlo. Y si usted desea consagrar su vida al Señor, lo invitamos a que siga leyendo la palabra del Señor. Le invitamos a que usted rinda su vida y su corazón al Señor y que usted pueda buscar una iglesia de sana doctrina, que usted pueda seguir. Gloria al nombre del Señor, buscando la presencia de Dios, porque solamente en ella tendremos la vida eterna. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo los invito a que puedan seguir visitando este canal Palabras de Vida Eterna y que solamente lo hagan con el deseo de seguir buscando la presencia de Dios y seguir llenándonos del conocimiento de la palabra del Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde.